Es que el problema de Petro no son los cambios. El problema estratégico de Petro es consolidar su poder. El marco de esa negociación. ¿Y qué es eso? Es una política de milicianización del desgobierno. Es decir, lo importante es que la opinión, que el país entienda lo que está ocurriendo. El país lo ve, el país siente malestar, el país a veces se aterra. No, hay que pasar de la sorpresa a la comprensión y entender que la verdadera estrategia de Petro es la milicianización por una razón muy simple, porque si lo logra, se atornilla en el poder y pasa de ser gobierno a ser toma de poder. Esto es que Petro parte de la base de que no solamente de que no se ha construido nada, sino que todo lo construido es perverso. Mire, creo que hay que hacer una alerta fundamental, y es no permitamos que se siga manejando una manipulación del lenguaje como se está haciendo. ¿Cuál paz total? ¿Qué tiene que ver con la palabra paz o con el concepto paz? Esta política que no es otra cosa que la legalización de la combinación de las formas de lucha y de la milicianización que ha surgido en los distintos territorios. Oiga, ¿cómo está viendo usted el país? Yo creo que estamos en un momento delicadísimo. Es decir, es un momento de enorme riesgo. Creo que nos estamos jugando la democracia. Petro sostiene básicamente dos tesis, que es lo que hay que comprender, porque además lo ha escrito y lo ha dicho. Lo primero, lo que Colombia tiene es una constitución neoliberal, fruto de una traición de Navarro y del M-19 a la revolución, porque se sentó y la pactó con César Gaviria, que es un neoliberal. Y el neoliberalismo hay que acabarlo, luego hay que acabar con esa constitución. Y lo segundo que dice es el gran riesgo del mundo es que corre el riesgo de acabarse por el cambio climático, y el cambio climático es culpa del neoliberalismo y del capitalismo y de la economía de mercado. Oiga, pero en eso que usted está Luego diciendo, hay que acabar las dos cosas. Pero entonces, en esa línea, en esa tesis, ¿lo único que cabe es una Asamblea Nacional Constituyente entonces? No. Antes que asambleas nacionales constituyentes o ese tipo de planteamientos, lo que hay que entender es que hay una política por destruir lo que hay. Primero. Es decir, si lo que hay es una constitución neoliberal y lo que hay es un capitalismo y una economía de mercado que amenaza con acabar el mundo por el cambio climático, pues hay que acabar los dos para poder reconstruir su propia visión de las cosas. Tesis que hay que mirar. Es que el problema de Petro no son los cambios. El problema estratégico de Petro es consolidar su poder. En la concepción de ese tipo de planteamientos de izquierda radical y fundamentalista a la que pertenece Petro, ellos hacen una diferencia enorme entre llegar al gobierno y tomarse el poder. Cuando nosotros hablamos de llegar al gobierno, lo entendemos y es muy importante para nosotros los demócratas. El demócrata y su partido o su movimiento compiten por llegar al gobierno, administrar el poder que es de todos y después entregárselo a quien viene. O sea, eso se llama ejercer el gobierno. El gobierno es un concepto muy de la democracia. Un demócrata sabe por constitución que le toca otra cosa es tomarse el poder. Es decir, se toma el poder porque él quiere realizar su propia visión de las cosas y derrotar definitivamente a su enemigo. Petro está en este momento en eso, no en el proceso de las, entre comillas, reformas y cambio. Petro está en pasar de un gobierno al que llegó a consolidar y tomarse el poder. ¿Para qué? Pues para quedarse ahí. Y para aniquilar a sus enemigos históricamente, para construir su visión de sociedad, llámese el socialismo del siglo XXI. Bueno, como eso no se logra en 4 años, claramente. Entonces es un proyecto... Depende. Es que no es un problema de que se logre en 4 años. Es decir, para empezar, eso no pasa por construir sobre lo construido, como lo decías ahorita, sino por destruir lo que hay para después hacer lo que ocurra. A ver, milicianización. ¿Qué es eso? Mire, la milicianización es el camino o la estrategia para hacerse al poder y superar
y quitarse de encima los controles propios de una democracia. Para empezar, el límite de la temporalidad. Es decir, cuando se toman el poder, se quedan en el poder. El señor Chávez llegó a Venezuela para quedarse 4 años y llevan 20 y pico. Sí. Lo mismo ocurrió el señor Mussolini con sus milicias de camisas negras. Llegó en el 22 y se quedó hasta el 45, que lo derrotaron en la Segunda Guerra Mundial. Con milicias llegó el partido bolchevique al poder en el 17 y se quedaron hasta el 92 en Rusia. Es decir, la milicianización es asumir una estrategia para utilizar formas milicianas y el ejercicio de la violencia desde las bases políticas y sociales de un proyecto político. Oiga, eso e ideológico para imponérselo al resto de la sociedad. ¿Eso es la primera línea? Primera línea es milicianización. Guardias campesinas son milicianización, que empezaron organizadas por las FARC. Guardias indígenas son milicianización. A ver, hablemos de casos cotidianos de milicianización, aunque parecieran que no tienen la connotación política, pero que son milicianización social. Las barras bravas han milicianizado el fútbol. Es un ejemplo. Y lo han destrozado. Es un ejemplo. Sí, pero se lo tomaron. Entonces dominan los estadios, son con quienes los dueños de los equipos concertan, etcétera. Eso en Venezuela. Los capuchos universitarios han milicianizado la expresión política de los estudiantes. Y resulta que 50 encapuchados le imponen a la sociedad su voz por sobre los miles de estudiantes y son quienes interlocutan con el Estado. Las primeras líneas, ¿por qué milicianizaron? Porque fíjese que ellos terminaron desplazando a la ciudadanía de su derecho y de su ejercicio de la protesta social a través del ejercicio de la violencia y el vandalismo. Y terminaron siendo los interlocutores. Y fíjese usted que Petro, de todo ese ejercicio que llamaron estallido social, finalmente los interlocutores que él reivindica Pues hoy en día los son las primeras líneas, ¿no? Pues él dice que son de ellos. Hoy en día los defienden, los tratan de presos políticos, han buscado todos los beneficios. A donde quería ir, esto traducido en el chavismo son los colectivos. Son los colectivos. Y es importante que el país entienda, por eso, estudiar historia. Ayer leyendo un libro, el último libro que acaba de sacar Kissinger, recordaba una anécdota importantísima de Churchill, por allá en el año 50 y pico, que le preguntan, ¿usted qué recomienda? Dice, estudien historia, estudien historia, estudien historia.